Bueno, mire, Anton Chekhov siempre fue un personaje chejoviano. Se pueden ver sus acciones, ahí están sus relatos, todas las cartas que escribió, pero no sabemos nada más. Eso es todo. En los cuentos de Chekhov no conocemos las motivaciones de los personajes porque hizo de la concisión su estilo. Cuando ya era un escritor de renombre, su editor le pidió que redactara una autobiografía para una revista y la respuesta de Chekhov, que toda su vida la resumió más o menos en unas 200 palabras. Su título de médico, los relatos que escribió y no mucho más, porque lo importante, como en cualquier relato de Chekhov, es lo que no se dice. También en otras ocasiones resumía aún más su autobiografía. Decía que su vida se dividía en 2 etapas, entre el tiempo en que su padre lo golpeaba y el tiempo en que había dejado de hacerlo. Es enorme Chekhov. Y mire, las lectoras, los lectores, usted y yo, no se diga los biógrafos, buscamos las motivaciones de Chekhov. ¿Por qué se mantuvo soltero casi toda su vida? ¿Cuál fue la verdadera relación que mantuvo con su esposa? ¿Por qué vivían separados? ¿Cómo se llevaba con sus amigos? ¿Cuánto admiraba la escritura de Tolstoy? Algo que Chekhov no refleja en sus personajes, pero pues como si fuera uno de ellos, cuando tenía 30 años, ya con mucha fama de escritor, y una tuberculosis que lo estaba matando, Chekhov, y mira que no sabemos los motivos, decidió recorrer más de 6,000 kilómetros en un viaje incómodo, inútil, inverosímil, hasta la isla Sajalín. Búsquelo nada más en el mapa, acá en la red, para que mire dónde está. Y todo un tema, Pues quizás siempre se nos atraviesa el pensamiento, ¿no?, de que los buenos escritores, las extraordinarias escritores se convierten en lo que han creado. Es como un boomerang, ¿no le parece? Lo creado que nos va creando a nosotros, a nosotras mismas. Y si nuestra vida fuera un cuento, por ejemplo, pues en cuántas escenas podríamos narrarla. Y tome en cuenta que el buen cuento se sustenta en la síntesis. Y bueno, regreso a la importancia de ese viaje que realiza Chekhov a la isla de Sajalín, y ya ve por qué, insisto en esto por lo pronto ahora. Me parece muy importante, ¿no? Porque posiblemente la vida de Chekhov, convertida en cuento, podría mirarse también en 2 escenas, ¿no? La de su viaje a Sajalín, a la isla de Sajalín, y la de su muerte. El Imperio ruso, hablando de la isla de Sajalín, convirtió esta isla en una colonia penitenciaria. Esto nos recuerda el cuento de Kafka, la colonia penitenciaria, ¿verdad? Una prisión, un lugar terrible. Chekhov pues usa su título de médico para conseguir una autorización de la Dirección General de Cárceles para viajar por intereses científicos, más que literarios, a observar las condiciones de vida. Quiere hacer un censo de cuánta gente habita en esa isla. Va a hablar con la gente del lugar y después va a escribir un libro. Nadie sabe por qué decidió hacer ese viaje. Es que no es un viaje lógico. Mire, tiene fama, buena posición económica y está enfermo desde hace años. Y pues ese clima lo va a matar. Él dijo, ¿no?, en varias cartas que lo hacía porque quería moverse. Entonces, el 21 de abril de 1890, Anton Chekhov se sube a un tren en Moscú con un equipaje muy ligero, pues donde lo único que le pesa son su abrigo y sus botas y, claro, su maletín de médico. Y mire que para llegar hasta allá va a usar el tren, va a usar carruajes, pequeños barcos y sus pies, porque también la última etapa del viaje pues lo tenía que hacer a pie. Todo esto para llegar dentro de la isla a lo que es ya el sistema penitenciario, ¿no? Tarda meses en llegar y cuando por fin lo logra, pues se convierte en la única persona que está por voluntad propia. Entonces, imagine usted lo que va a ser vivir entre condenados arrastrando cadenas, presos encadenados a carretillas, ¿no? Porque estamos hablando de trabajos forzados, los intentos de fuga,
Pues ¿a dónde? Pues a ningún lugar, porque es una isla, niños con grilletes, incluso mujeres libres, que han decidido acompañar a sus hombres, incluso con sus propios hijos chiquitos, en ese calvario. Hay hambre, hay chinches, peste, miseria, frío, viento, humedad. Mire las fotos en la red y verá qué terrible era esto. Y pues de todo va a tomar nota Chekhov, pues para después escribir un libro, porque quiere que todo el mundo se entere acerca de lo que Rusia, el Imperio Ruso, hace con los desterrados en ese lugar donde pues una fuga no puede ser, pero mire, ni soñada. Ahí vive Chekhov 3 meses en esa isla, en la isla Sajalín. Le costó 8 meses regresar. Vivió 3 meses ahí, le cuesta 8 regresar. Y vuelve a su vida entre el campo y la ciudad, a sus ataques de tos, a la escritura. Y entre 1893 y 1894 empieza a publicar crónicas, breves crónicas en un periódico acerca de sus experiencias al viaje de la isla Sajalín. Y al año siguiente va a publicar el libro titulado así, La isla Sajalín de mis apuntes de viaje. Así se titula el libro. Pues este libro que tiene como materia prima la realidad. Y entonces, desde esta perspectiva, pues tal vez empezamos a sospechar que en sus relatos hay un matiz tremendamente realista, y lo sabemos, aquello que el Estado ruso trató de disfrazar, pero Chekhov le va a quitar todo el velo. Y pues después de ese viaje a los infiernos, Chekhov decide casarse, todavía no sabe con quién, pero ya había decidido casarse. Esta parte me encanta de Chekhov, por eso le digo que es como uno de sus propios personajes. O sea, decide casarse, pero no tiene idea de con quién se va a casar. Lo que sí tiene idea es qué tipo de mujer necesita, ¿no?, para él. Y en todas las cartas, ¿no?, que leemos, bueno, él tiene 35 años cuando toma la decisión de casarse. Recuerde que siempre ha estado enfermo. Le escribe a un amigo y en esa carta le dice: me casaré, pero con las siguientes condiciones. Todo debe quedar como antes. Es decir, ella tendrá que vivir en Moscú y yo en el campo. Yo me encargaré de visitarla. No puedo soportar esa clase de felicidad que dura día tras día, de una mañana a otra. Y lo dice: cuando alguien me habla un día y otro de las mismas cosas y en el mismo tono de voz, me enfurezco. Prometo ser un marido maravilloso, pero ayúdeme, le dice al amigo, a encontrar a una mujer que, como la luna, no aparezca todos los días en mi cielo. No le digo que es un personaje absolutamente chekhoviano. Es decir, si él no fuera Chekhov, sería un personaje de Chekhov. Bueno, estamos hablando de una mujer que apareciera por poco tiempo, ¿no? Que se fuera así como fugaz, como en un cuento, que fuera breve, que pareciera una historia de cuento, que no hablara, ¿no? Una mujer acerca de lo mismo, con el mismo tono, sino de lo diverso. Haga de cuenta que estamos casi en una poética de sus cuentos. Como requiere, ¿no?, a lo que está buscando, que es una esposa, y le escribe a los amigos, ¿no?, que lo ayuden a encontrar a una mujer así. Bueno, así que vamos ahora a comentar el cuento La muerte de un funcionario público. Ya lo leyó, es que es tremendo. Y hay críticos y lectores que dicen que es cómico, pero bueno, yo no le veo, yo no le miro, yo no siento lo cómico por ningún lado. Es un cuento para mí devastador. Es uno de los primeros cuentos publicados por Chekhov. Y me encanta, ¿no?, porque sé que a usted también le encanta. Por esa aparente despreocupación, ¿no?, que parece a la manera en que está escrito, su absurdo, su brevedad, y pues por la forma en que se siente la mano del autor en todo, ¿no?, en las palabras iniciales, donde explica casi a la defensiva que el empleado es tan bueno como la noche. Y también es fascinante la interrupción del autor para comentar la relación entre la vida y el arte. Fíjese, aquí le voy a citar lo que dice el cuento. La manota ahí, la mano espectacular de Chekhov. Dice: los autores tienen razón. Imagine esto dentro de un cuento, La vida está llena de sorpresas. En el final ridículo y patético, vemos esta cuestión de la vida llena de sorpresas. Pues estamos hablando de cuál es
la sorpresa, ¿no? Y entonces entendemos acerca de ese final ridículo y patético que tiene el cuento. Sentimos a un Chekhov subversivo, enojado, muy generoso en su escritura, muy vigoroso, muy vivo. ¿Y de qué trata? ¿De qué va el cuento? A ver, se trata de un funcionario público, pues que a partir de un estornudo, o sea, usted imagínese un estornudo. ¿Quién puede contener un estornudo? Está en la ópera y estornuda. Se debate en un conflicto, pues muy ambiguo, ¿no? Para el opresivo, pues que lo lleva inevitablemente a una verdadera tragedia. Este funcionario público se llama Cherviakov. Y entonces decíamos que está en la ópera y estornuda de pronto, como son todos los estornudos. Y dice el cuento, a nadie se le puede censurar que estornude, esté donde esté, dice el cuento, ¿no? Y sigue. Estornudan lo mismo los campesinos que los jefes de policía y a veces los propios consejeros secretos. Todo el mundo estornuda. Así que Cherviakov, pues no se turbó en manera alguna, sacó el pañuelo y se sonó. Bueno, ¿se acuerdan la pandemia? O sea, esto era impensable, ¿no? O sea, cualquiera que estornudaba y todo el mundo salía corriendo. O sea, la pandemia censuró el estornudo, pero bueno, no estamos aquí en la pandemia, en este cuento, ¿no? Y entonces es cuando se percibe que el anciano, ¿no? El funcionario que acaba de estornudar, percibe que el anciano que está sentado precisamente en la butaca delante de la suya, pues se seca, ¿no? Se seca con los guantes, se seca la calva y se seca el cuello, pues mientras como que masculla algo entre dientes, ¿no? Y entonces el funcionario pues se da cuenta que ese anciano es un general importantísimo. Ya usted se ha de imaginar. Y que el resto del cuento van a ser pues los intentos de Cherviakov de disculparse, obviamente, porque él es un funcionario menor, con ese general, guau, Y bueno, se vuelve tan insistente el pobre funcionario, perdóneme, por favor, discúlpeme, que el general pues acaba por perder la paciencia y el funcionario se empieza a llenar de angustia hasta que muere. Dice, llegó andando como una autómata, llegó andando como un autómata. Cuenta la última frase, así dice la última frase, y sin quitarse siquiera el uniforme de gala, se acostó en el sofá y se murió. ¿Qué lo mató? Posiblemente la angustia, porque el cuento no nos dice que lo mató, o sea, sino que vamos sintiendo esa gradación, ¿no? En el cuento de que va acumulando más angustia y más angustia y más angustia y más angustia, porque él quiere que el general, el funcionario quiere que el general lo perdone y lo disculpe. Y el general no entiende qué le pasa a ese funcionario, es decir, no importa, eso no tiene importancia, pero en la última frase, cuando el general le dice, usted se está burlando de mí, entonces ahí viene toda la angustia, ¿no? Aún más, imagínense. Entonces quizá podríamos suponer que la angustia lo mató, que le angostó la laringe, le cortó el habla, el oxígeno, la vida. El miedo, de que el general pues lo mande matar, bajo cualquier excusa. Chekhov publica este cuento en 1883 y estamos en el Imperio Ruso. Y las formas no leen contextos. El error no admite contextos. Aunque se diga cualquiera tiene derecho a estornudar, bueno, quizá en el Imperio Ruso no. Y a ese general no le interesa en lo más mínimo el contexto del error de estornudar en una ópera y que le caiga ahí toda la saliva, ¿para qué le cuento, no? Todo el fluido en la calva y en el cuello. Y bueno, ni el contexto tampoco le interesa al general, el contexto de la disculpa. Solo se enfoca en el error de estornudar en un rígido imperio ruso. Y el cuento se enfoca también en la obsesión del funcionario, porque el imperio ruso no disculpa, el imperio ruso no perdona, es impiadoso. Entonces, léalo por favor, reléalo. De verdad es un cuento extraordinario de una cuartilla, de una hojita y cachitito. Y bueno, vamos ahora al cuento titulado La tristeza. También tremendo.
Dígame usted, ¿a quién le importa el dolor del otro? ¿O a alguien le importa el otro? Ya no estamos hablando del contexto como en el caso de la muerte del funcionario público, sino del interior, del alma del otro. La infelicidad, ¿no? Una infelicidad tremenda, ya no es una obsesión como en el caso del funcionario, es una tremenda infelicidad. Estamos en una ciudad rusa invadida, ¿no? Invadida entre comillas, por la blanca y fría nieve. Y aquí nos preguntamos, ¿será lo mismo decir infelicidad que sentir tristeza? Pero bueno, eso también depende de las traducciones, porque en algunas traducciones dice infelicidad, dentro del cuento, no en el título, y en otras dice tristeza. Pero bueno, lo que sentimos en este cuento es el duelo, es el dolor por la pérdida de un hijo que además hubiera sido el heredero de oficio del padre. Un cuento de soledad, frío, pobreza, terrible, ¿eh? De un realismo, de un naturalismo bárbaro. Chekhov, recuerde, no narra hazañas. A Chekhov no le interesa el héroe. A Chekhov lo que le interesa es la vida del hombre común, su rutina, su entorno, su situación social, las injusticias, la fugacidad de la felicidad, la tristeza constante, la vida real, el mundo concreto y patético, la cruda y despiadada realidad. Y bueno, ¿de qué va el cuento? A ver, vamos a ver. El cuento narra la historia de Jonah, un anciano, muy encorvado, por cierto, que trabaja, es un cochero, trabaja en una gran ciudad, pues llevando y trayendo gente, una ciudad agitada. Las personas a las que lleva pues son casi sordas ante él y su sufrimiento. Su hijo falleció, él está solo, únicamente tiene a su caballo. Y el tema principal de este pequeño cuento, que es un poquito más largo que el anterior, poquitito, es la total indiferencia, la empatía nula del otro. Pues es un reflejo de la frialdad de una sociedad indiferente y por ello es agresiva y defensiva, con ciudadanos que parecen fantasmas, donde el otro es invisible. Y Jonah, el cochero, intenta constantemente externar su congoja, su dolor, su pérdida, pero a nadie le importa, nadie lo escucha. Y con todos los que se suben al coche, ¿no? Va a entablar esta conversación, lo va a intentar, pero nadie lo escucha, a nadie le interesa. Además el cuento, mire, va a rematar con una cruda realidad tremenda. Jonah es pobre, está solo, y el único que lo escucha y lo único que tiene es el caballo. Chekhov hace una crítica social impresionante, inolvidable, un cuento inolvidable, tremendo, ¿no? Bueno, vamos a comentar un poquito ahora, porque nunca es suficiente lo que se pueda decir del cuento, que también algunos críticos le dicen novela, pero para mí es un cuento, La dama del perrito. Y voy a empezar con un fragmento, ¿no? Propiamente del cuento La dama del perrito. Se sentaron en un banco no lejos de la iglesia y se quedaron mirando el mar en silencio. Se oía el ruido sordo y monótono del mar que llegaba desde abajo, hablaba del sosiego, del sueño eterno que nos espera. Así era su rumor cuando ni Yalta ni Oreanda existían. Así era ahora y seguirá siendo sordo y monótono cuando nada quede de nosotros. En esa constancia, en esa total indiferencia a la vida y a la muerte de cada ser humano reside quizá la prueba de nuestra salvación eterna, del movimiento ininterrumpido de la vida sobre la tierra. Gurov reflexionaba que en realidad, si uno se para a pensarlo, todo es bello en este mundo, salvo lo que nosotros mismos discurrimos y hacemos cuando olvidamos los fines supremos de la existencia y nuestra dignidad humana. ¡Qué maravilla! Mire cómo Chekhov también, y esto nos sirve mucho de ejemplo para decir que Chekhov le aconsejaba que al escribir no se incluyeran paisajes que no se hubieran visto,
ni se inventaran sufrimientos que no se hubieran experimentado. Y dice esta frase, ya que en el cuento la mentira resulta más molesta que en una conversación. La dama del perrito. Data, es un cuento datado en 1899, un cuento que para muchos y muchas lectoras es el más representativo del universo Chekhov. Es tan sutil en las descripciones de los escenarios, es tan magistral en la presentación de los personajes, tan extraordinariamente preciso. Los personajes dicen y hacen lo imprescindible para conseguir la máxima expresividad creativa, la trama tan natural, sin estridencia dramática, y esto no es fácil, porque el tema es el adulterio. Clandestino, claro, como suelen ser los grandes, grandes amores. Bueno, ¿de qué va el cuento? Trata de Gurov, un señor de 40 años, casado, se casó muy joven, que además le tiene terror a su mujer, y conoce, y además le resulta terriblemente aburrida, y ha andado con otras mujeres. Bueno, Gurov conoce en Yalta a una dama joven que también está casada y se llama Anna Sergeyevna, que pasea con un perrito. Y así la conoce, ¿no? La ve de lejos y anda esta mujer paseando con un perrito. Y la historia de ese encuentro, que al mismo Gurov hubiera parecido hasta inverosímil por su cinismo, y actitud hacia con las mujeres, porque antes de conocer a Ana, dice que las mujeres son de una especie de raza inferior, pero bueno, tiene que leer, ¿no? Usted el cuento o releerlo para entender bien esta frase. Y eso va a desembocar inesperadamente en un amor desesperado, pero desesperado por su deseo por Ana. Ana vive con su esposo. Gurov la busca, la encuentra en el teatro y comprende que está profundamente enamorado de ella. Ana promete visitarlo en Moscú, lo hace una vez cada 3 o 4 meses. Pues Ana y Gurov se aman, pero ambos están casados. Mire, Chekhov da final a la historia de una manera abierta, es magistral, diciendo que los dos protagonistas comprenden que lo más complicado y difícil está en el futuro. Es decir, en la constante e inacabada búsqueda de la felicidad y en el descubrimiento de sí mismo. Y vemos cómo vemos cómo en la dama del perrito se asoma la certeza y la verosimilitud con que está desarrollada la metamorfosis de ambos personajes. Es clara muestra de lo que puede llegar a dar en sí el cuento literario. Chekhov quebranta todas las reglas tradicionales de la narrativa, pues en 20 y tantas páginas divididas en 4 partes. Mire, no hay un conflicto, no hay un verdadero clímax, no hay un punto final. Es impresionante. La dama del perrito, una de las más grandes historias que se han escrito jamás, y en una mínima extensión, sin enredos verbales. Y pues así, con las mínimas palabras, como si fuera una biografía por encargo, es lo que sabemos de la vida de Chekhov, que podría ser resumida en estas poquísimas palabras. A ver, el padre le daba unas palizas descomunales y dejó de hacerlo cuando él se convirtió en jefe de familia gracias a su trabajo de médico y escribiendo relatos humorísticos con seudónimo. Su letra era pequeña, confiaba en el progreso, decía que el problema de Rusia es que es un país sin hechos pero repleto de opiniones, dejaba a sus personajes en paz dándoles vida propia, no los juzgaba, esa parte me encanta. En ningún cuento Chekhov juzga a sus personajes, los deja ser. Nunca escribió moralejas, absolutamente. Tosió y escupió sangre durante más de 20 años en su vida. Viajó a la isla Sajalín y le contó al mundo entero lo que vio en un libro que le costó más trabajo que cualquier otra línea que escribió en su vida. Él decía que tenía la obligación de la verdad. Tolstoy lo admiraba y también decía que caminaba como una muchacha. A Chekhov lo seguían las mujeres. Se casó en secreto con una actriz y la mayor parte del tiempo había miles de kilómetros entre ambos. Esta actriz se llamaba Olga
Olga está con él en una habitación de hotel. El médico que lo atiende lo conoce por sus relatos y ahora está al pie de su cama escuchándolo delirar. Dice algo de unos marineros y de los japoneses, tal vez se acuerda de esos problemas, ¿no?, políticos de Sajalín. Unos minutos después dice que se está muriendo, el hilo de su voz es tenue. No sabemos si escucha y entiende cuando el médico toma el teléfono para pedir una botella de champaña, que él pide, dice, tráiganme champaña. Y 3 copas, y antes de morir, antes del último aliento, antes de tenderse de lado, antes de beber un sorbo, antes de llevarse la copa a los labios, dice, hacía tanto tiempo que no bebía champaña. Estas fueron las últimas palabras de Anton Chejov, y son palabras muy famosas. Hacía tanto tiempo que no bebía champaña. Esa frase. Y antes de decir lo de la champaña, había dicho, me muero. O sea, primero se muere y después la champaña. Este es Chejov, mire qué maravilla, hasta el último instante de su vida fue un personaje de sí mismo. Y cada biógrafo, ¿no?, cuenta esta escena de manera diferente. También lo hace Olga Knieper en sus memorias. Ella escribió sus memorias, me refiero a la actriz con la que se casó. Y la cuenta también el médico. Claro, no se iba a perder esa oportunidad el médico de contar esta historia, ¿no?, que llegó a la habitación, pues, a atender por última vez al grandísimo Anton Chejov. Y bueno, a mí la versión que más me gusta es la de Carver, Raymond Carver, porque no es verdad. Raymond Carver era admirador de Chejov y en un libro de cuentos escribió este cuento, mire, que se lo recomiendo muchísimo. 3 rosas amarillas, que tiene a Chejov como protagonista y cuenta esa noche, la noche de la muerte de Chejov. Con la literatura pasan esas cosas. Y ahora hay biografías que incluyen detalles sobre Chejov muriendo por la tuberculosis, pero la verdad, mire, la verdadera verdad, pues solo está en la ficción. Por eso leemos ficción. Bueno, y así como Chejov influyó tremendamente en Raymond Carver, cuentista, poeta estadounidense, considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX y de la literatura norteamericana, vamos a decir, el Chejov norteamericano, pues también su influencia pegó durísimo en Ernest Hemingway. Chejov elaboró una teoría del cuento, muy concisa, por cierto, como sus cuentos, y en algún momento dado expresó una frase que ha pasado a convertirse en uno de los mecanismos narrativos clásicos de la ficción. Fíjese, esa frase lo que dice: si tienes un rifle colgado en la pared, en la primera escena de la obra, este se refiere al rifle, deberá ser disparado en el último acto. Lo que va a hacer Ernest Hemingway es que va a retomar, pero en sentido contrario, va a retomar esta frase que decimos es un mecanismo narrativo impactante el que nos ha legado Anton Chejov, y lo que va a hacer Ernest Hemingway es que le va a dar la vuelta, la revierte, y va a crear su propia teoría, su propia poética del cuento, llamada teoría del iceberg. Bueno, y que en lo personal, claro, le da la vuelta, ¿no? O sea, me refiero a lo que sí se ve esa vuelta para crear algo propio. Mire, estamos hablando de Hemingway, pero regresa a Chejov. Hemingway siempre va a Chejov, aunque no lo acepte. Y dice Hemingway: si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce, y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, tendrá de estas cosas una sensación tan fuerte como si el escritor las hubiera expresado. La dignidad de movimientos de un iceberg se debe a que solamente 1/8 de su masa aparece sobre el agua. Un escritor que omite ciertas cosas porque no las conoce, no hace más que dejar algunas en lo que describe. Y bueno, y esta teoría la vemos aplicada explícitamente
en su cuento, en el de Ernest Hemingway, autor de esta teoría, creador de la teoría del iceberg, el cuento se titula Muerte en la tarde. También se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, no solamente en ese cuento, en muchísimos más, en muchos más cuentos de Ernest Hemingway habita, quiéralo él o no, quiérase o no, la sombra de Anton Chekhov. Hemingway pues le saca el máximo provecho de lo menor, poda el lenguaje, evita los residuos, multiplica la intensidad, maneja la verosimilitud de modo extraordinario. ¿Y cómo no lo va a hacer si su maestro es Chekhov? ¿Y cómo Raymond Carver no va a ser tan extraordinario si su maestro es Chekhov? Aunque Hemingway siempre renegó, como igual lo hizo en algún momento Aristóteles con Platón. Enorme la sombra de Chekhov, enorme cuentista. Y bueno, siempre va a estar ahí la angustia de la influencia, porque Chekhov siempre está presente en cuentistas, en todos los cuentistas, en todos los grandes cuentistas posteriores a él. Y sin Chekhov, estos cuentistas no podrían ser lo que son. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.